Es un conversatorio esencial que profundiza en el enfoque educativo STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y su impacto transformador en el aprendizaje y la enseñanza. Este conversatorio ofrece una guía completa y accesible para comprender y aplicar el enfoque STEAM en diversos contextos educativos, destacando su potencial para fomentar la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico entre los estudiantes. Nuestras invitadas son María Alejandra Botero, ella es presidenta de la ACMA, ingeniera mecánica e ingeniera aeroespacial de la Universidad de Antioquia. Valeria Molina Gómez, secretaria de la Alcaldía de las Mujeres, Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación, que esperamos nos acompañe en un momento. Ella es comunicadora social con maestría en Administración de Negocios. Giovanna Dáñez, ella es miembro de la red STEAM latinoamericana, biología y microbiología de la Universidad de los Andes, magíster en ciencias biológicas de la universidad, doctora en filantropía en la Universidad de Cornell de Ithaca. Rosana Arizmendi, ella es directora de Educación y Transformación Escolar de la Corporación Parque Explora, doctora en Ecología con maestría en Ciencias del Mar y pregrado en Ciencias Ambientales. Esta conversación la modera la profesora Vanessa Arias de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, licenciada y magíster en Educación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la misma universidad. Profesora, bienvenida y muchas gracias. Tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este conversatorio, esta tarde de inauguración de la Expo Educación 2024. Tengo el honor y el gusto de moderar esta conversación con este equipo de mujeres de gran valor, de gran relevancia en el ámbito STEM. Ya Manuela amablemente nos compartía algo de su perfil, del perfil académico de cada una de ellas. Y yo quisiera destacar, antes de empezar y para conocerlas un poquito mejor, otros elementos de su formación y de su trayectoria, sobre todo de su experiencia en lo que tiene que ver con el liderazgo STEM. María Alejandra, ahorita Manuela nos compartía que es presidenta de ACMA, Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Esta mujer que me acompaña es la primera ingeniera aeroespacial formada en Colombia por la Universidad de Antioquia y lidera la misión ACMA, que se encarga de inspirar, empoderar, propulsar niñas y mujeres en el campo aeroespacial. María Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, también Giovanna, que nos acompaña por acá. Manuela ya nos compartía algo de su formación. Giovanna lideró un equipo de estudiantes que fue ganador del Biodesign Challenge, también emprendedora y ganadora de premios internacionales y actualmente lidera el equipo Atarraya, cuya misión es despertar el interés de jóvenes por STEM. Giovanna, súper bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Y Rosana, directora de una entidad insignia de nuestra ciudad, de la Corporación Parque Explora, directora de Educación. Rosana ha participado en múltiples proyectos relacionados con educación STEM, desde su formación como doctora en Ecología y Conservación Marina y ahora líder de esta importante entidad educativa. Rosy, bienvenida. Muchas gracias, Vani. Bueno, Feliz de estar acá. Sí, igualmente. Yo quiero empezar con una pregunta algo informal, promoviendo el reconocimiento de todos ustedes, de estas participantes que tenemos en el conversatorio. Y esa pregunta es, compañeras, ¿qué fue lo que las inspiró a entrar en STEM? Y en este campo, ¿cuál ha sido como el desafío más grande que han tenido? Creo que siempre he sido una persona muy curiosa y todas las ciencias me encantaron desde muy pequeña. Tuve unos papás que me apoyaron en lo que me gustaba
y por eso fui entrando en este mundo de la biología y la microbiología. Luego la fitopatología, que para los que nunca hayan oído esa palabra, es el estudio de las enfermedades de plantas. Me volví doctora de plantas por una profesora que también me inspiró a conocer ese mundo, a ver esa labor como detectives de estas enfermedades, a enamorarme y apasionarme por el mundo microbiológico, lo que no vemos con nuestros ojos, pero una vez se nos despierta a través de la tecnología podemos ver esos microorganismos, sus ciclos de vida y lo que hacen es fascinante. Eso me hizo entrar en este mundo de los STEM. En mi caso, también desde muy chiquita me interesó mucho la biología y los temas ambientales. Y creo que tuve suerte porque tuve un par de profesoras mujeres que fueron un referente para mí. Y yo creo que eso es algo que ahorita de pronto vamos a hablar, pero es algo muy importante cuando una mujer, una niña, pues quiere, digamos, seguir sus deseos o sueños de hacer una carrera en STEM. Y también como Giovanna, pues mis papás también siempre me apoyaron un montón. Entonces, digamos que yo nunca sentí realmente como una barrera para seguir el curso de una carrera en STEM. Sin embargo, fue ya después de haber hecho también el doctorado y todo que ahí sí me empecé a encontrar barreras. Barreras para llegar al liderazgo, o en el centro de investigación donde yo hice el doctorado, yo me volví doctora de corales. La mayoría de los directores de grupos de investigación eran hombres. Entonces ahí empecé yo a ver como ve, acá hay como algo raro. Pues porque, por ejemplo, éramos muchas más mujeres haciendo doctorado en estos temas que hombres. Entonces ahí se me empezó a mí a prender el bombillo y ya luego cuando terminé el doctorado y eso fue que me empecé a encontrar ya un poco más de barreras. Bueno, a mí desde muy pequeña me han gustado mucho lo que cariñosamente llamo tiesos voladores, es decir, los aviones, los cohetes, los satélites y demás. Me inspiró mucho mi mamá. Mi mamá ahorita está terminando su doctorado y es un gran impulso que me ha permitido llegar donde estoy. Entré antes de estudiar ingeniería aeroespacial a estudiar ingeniería mecánica y una de las cosas más difíciles es el montón de estereotipos que te encuentras al empezar a estudiar esa carrera. Entonces, soy el que te dice como, ay, pero tú eres niña, ¿cómo vas a hacer en esa carrera? Ay, pero es que eso es de hombres, ay, pero tú sí tienes fuerza, ay, pero tú sí eres capaz. Entonces, al empezar a encontrar todos estos estereotipos y ver la falta de referentes, la falta de profesoras mujeres durante todo el pregrado, digamos, la poquita cantidad de mujeres que veías en cargos de liderazgo en las posiciones a las que aspirabas a llegar, es un poquito incluso desalentador, pero pues aquí estamos. Muy bien. Bueno, ya se darán cuenta ustedes, pues, porque tenemos estas invitadas tan representativas, ¿cierto? Por cada una de sus experiencias, su formación, sus historias. Y bueno, vamos a lo largo de esta conversación a hablar de esos desafíos, pero también de las apuestas que se hacen desde gobierno, desde las entidades privadas. Tenemos como una serie de asuntos para conversar. Vamos a iniciar por hablar de experiencias. Sabemos que durante las últimas décadas se han hecho esfuerzos importantes por equilibrar un poco este asunto de la participación de las mujeres en áreas STEM, ¿cierto? ¿Qué estrategias, qué iniciativas, qué programas ustedes conocen o incluso han liderado que hayan demostrado ser efectivas para aumentar esa participación de mujeres en áreas STEM y qué lecciones podemos aprender de esas experiencias? No sé, Rosy, si empezamos contigo. Bueno, Anne, pues yo personalmente hasta el momento no he liderado ninguna de estas iniciativas, aunque en Parque Explora es algo que cada vez estamos como abordando de manera más intencional.
Una de las maneras de hacerlo es, por ejemplo, en nuestros programas de investigación escolar como Feria de la Ciencia, o en otros programas como Clubes de Explora, etcétera, intentamos siempre llevar referentes mujeres, de científicas mujeres, muchas de ellas incluso colombianas. Porque, como decía ahorita, pues esto se ha visto que es una manera bastante efectiva de motivar a las niñas, a las jóvenes a seguir pues como este tipo de caminos si ven que hay referentes, o sea, si ven mujeres que ya lo han hecho, ¿cierto? Pero también existen pues otras iniciativas ya muy consolidadas que yo quisiera mencionar algunas, no son de Parque Explora, pero son iniciativas bastante buenas. Una de ellas es Pequeñas Aventureras, es un programa de Plaza Sésamo que está precisamente enfocado en cerrar las brechas de aprendizaje en ciencia y tecnología en la primera infancia. También, por ejemplo, está Geek Girls, que por aquí vi a la fundadora, pues esto también es una iniciativa excelente, pues súper consolidada, ya súper conocida en el medio para cerrar brechas de género en temas de tecnología, pero también de ciencia. Hay otras que ya digamos más a nivel de educación superior también, por ejemplo está la Cátedra Matilda, de mujeres en ingeniería, y la Cátedra Matilda hace charlas, hace mentorías, tiene un equipo dedicado a tema de vocaciones, etcétera. Y por mencionar pues una última, porque hice la tarea de buscar algunas como para tener mapeadas también, pues por ejemplo hay fundaciones como la Fundación de Carol G, que está dando becas de educación superior a mujeres, ¿cierto? Que esto es algo que también sería bueno conversar como un tema de acciones afirmativas para esto. Sí. Bueno, para complementar, por ejemplo, en Geek Girls Latam, no solamente es la parte técnica, enseñarles sobre tecnología, sino también liderazgo, que creo que es un tema importante también, empoderar a las mujeres y saber que no es solamente saber cumplir con una profesión y que somos muy buenas haciendo muchas cosas, sino cómo tener una voz y una representación en diferentes ámbitos. Ahora, como ejercicio, digamos, desde el lado académico, a veces si uno conoce los estereotipos que existen, entonces voy a dar un ejemplo, la tecnología creemos que le atrae mucho más al género masculino y la moda creemos le atrae mucho más al género femenino. Podemos crear cursos de moda con tecnología donde ahí se rompen los estereotipos y hay hombres y mujeres trabajando en ambos temas. Entonces ser mucho más consciente a la hora de elaborar nuestros programas académicos, conocer esos estereotipos con los que entran los estudiantes es importante. Hay muchos programas de mentoría que también me parece que son fundamentales porque es ese acompañamiento y ese ver a ese rol femenino también haciendo la labor es clave. Uno hablaba esta mañana, mi hijo tiene 4 años, pero cuando él está en un lugar donde casi todo el mundo es igual, él nota y me dice diferencias. Cuando llega a otro entorno completamente diverso, donde hay mucha gente diferente, él no nota diferencias. Entonces hay que empezar a encontrar representación también en diferentes espacios. Y finalmente, en lo que trabajo de Atarraya, por ejemplo, tenemos un programa que es la base de nuestra trayectoria, que se llama Magia STEM, donde no es magia, sino ciencia, y es elaborado por magos y grupos de científicos y tecnólogos y ingenieros. Pero algo que hicimos fue, desde que entré a representar la mesa de STEM y género en la red STEM Latam, fue donde me empecé a cuestionar este tipo de cosas. No podemos tener solo magos, necesitamos magas también. Entonces yo creo que en absolutamente todas las actividades que hagamos, con solo hacer una reflexión de si estamos siendo inclusivos, estamos teniendo representación, no quiere decir igualdad, no tiene que decir 50 y 50, pero por lo menos que haya representación para no crear esos estereotipos que inconscientemente aparecen.
Bueno, de las estrategias retomo como tres que algunas ya han mencionado. Lo primero, necesitamos visibilizar referentes. Eso es súper importante y necesitamos hacerlo en general desde todas las escalas y niveles educativos, desde primaria hasta la universidad. Las mujeres tenemos que ver que podemos llegar a posiciones de liderazgo, a posiciones de poder, a ser doctoras, científicas, ingenieras. Lo segundo es que necesitamos programas de mentoría y aquí pues Geogir Latam tiene programas muy bonitos, hay muchas otras organizaciones con apoyo a justamente mujeres para acompañarlas en su trayectoria profesional, en sus aplicaciones, a estudios de posgrado y demás. Y lo tercero, pues, es como generar esas redes de apoyo entre mujeres, y aquí entra la organización de la cual tengo el honor de ser presidenta, la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial, porque justamente necesitamos caminar todas de la mano y apoyarnos unas a otras. Esto es estar compartiéndonos oportunidades, estar justamente apoyándonos entre todas para que todas podamos llegar donde queramos estar. Conozco pues varios programas, por ejemplo también vale la pena mencionar un programa que se realizó en Maloca que se llama Chicas STEAM, del cual fui mentora, y consistía en brindarle pues como asesoría y mostrarle a chicas de colegios pues las diferentes oportunidades que tienen para continuar sus estudios de pregrado, para acceder a becas y demás. Bueno, hay un montón, un pool grande ahí de estrategias y de referentes a nivel nacional que vale la pena destacar y que nos va quedando ahí en la memoria y en las noticas para seguir indagando sobre ellas. Ahora, bueno, sabemos que las barreras que se le presentan a las mujeres en STEM no es un asunto homogéneo, ¿cierto? Depende de asuntos geográficos, contextuales, de asuntos culturales, socioeconómicos. ¿Cómo podemos entonces adaptar estas estrategias o alguna de estas estrategias que ustedes nos mencionan a diferentes contextos culturales y socioeconómicos, especialmente a Medellín, en medio de su diversidad, de sus grandes avances en materia educativa, pero también de sus grandes retos? ¿Cómo podríamos adaptar esas experiencias, esas estrategias a un contexto como este? Es muy importante partir de la cultura. Estos cambios no se hacen de un día a otro, son pequeños pasos, pero para mí lo más importante es generar la conciencia y, digamos, como padres también entender cómo estamos educando, ¿cierto? Cuáles son los tipos de juguetes con los que juegan las niñas, cuáles son el tipo de juguetes con los que juegan los niños, y muchas veces los padres, a pesar de ser conscientes, también tenemos nuestras, no sé, preconcepciones o cosas de lo que debe jugar un niño, lo que debe jugar una niña, el deporte, por ejemplo. Amo cómo le fue a la selección Colombia femenina. Me encanta que mi hijo y yo podamos celebrar a la selección Colombia femenina y que él empiece a ver que una mujer puede jugar fútbol y no pasa nada, porque inclusive me decía que por qué solo había una niña en su extracurricular de fútbol, y que él se dé cuenta que no, que pueden haber si quieren. Entonces, ser un poco más conscientes de que hay diferencias, sí, biológicas, pero hay otras que no necesariamente son tan importantes. Muchos juegos de niñas son juegos estáticos, una muñeca. Muchos juegos de niños son de armar, de construir, entonces uno va sesgando. Hablábamos hoy que muchas veces se resalta las limitaciones o las dificultades de aprendizaje que tiene alguien y no las virtudes. Entonces, independientemente de ser hombres o mujeres, cómo resaltar esas virtudes y cómo exaltar eso. También, cuando estamos juntos, muchas veces
las niñas tienden a tener la letra más linda, entonces es la que toma notas, y está bien si puede ser la que toma notas, pero si quiere participar más activamente también lo puede hacer. Por ejemplo, le voy a hablar de un caso que no tiene que ver con género. Yo soy bióloga y microbióloga, pero trabajo en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y la razón por la que entré a esa facultad era porque los diseñadores, cuando trabajaban con los científicos, solamente los utilizaban para hacer las presentaciones más bonitas y la comunicación. Pero el diseño tiene unas estrategias muy robustas para entender retos que enfrentan las personas, unas herramientas empáticas para que las soluciones puedan ser adoptadas más fácilmente. Entonces, al igual que en el tema de género, no es decir que ellos no van a hacer las presentaciones bonitas, claro que sí, también pueden aportar en eso, pero tienen mucho más que aportar, y eso yo creo que es lo que tiene que entrar en las conversaciones de género, y es que las mujeres somos distintas, tenemos unas habilidades distintas, pero también podemos hacer cosas que son realmente importantes. Yo creo que para poder adaptar estas iniciativas, pues de hecho ya muchas son adaptadas al contexto latinoamericano y colombiano, ¿cierto? Pero yo creo que es importante entender el tema de las brechas de género en STEM, bueno, y las brechas de género en general. Es un problema multidimensional, multifactorial, ¿cierto? No es una cosa aislada, simplemente como que las niñas no quieren estudiar una carrera STEM o no, o sea, hay un componente cultural, como decía Giovanna, muy importante. Entonces, pues para que estas iniciativas sean realmente exitosas, es muy importante que haya otras iniciativas que aborden también los cambios culturales, los cambios de comportamiento, porque es que todos los que estamos acá tenemos sesgos inconscientes de género, ¿cierto? Todos, o sea, cuando uno piensa en alguien que maneja un avión, uno piensa en un hombre. En alguien que lidera una empresa, la mayoría van a pensar en hombres, ¿cierto? Entonces hay que abordar esto de muchas maneras. Una es temas de ciencias del comportamiento, de cultura ciudadana. Otra es abordar también en los temas ya de educación como tal a las familias. Las familias son fundamentales en que una niña crea o no que puede llegar a ser algo de ciencia o de tecnología, ingeniería, etcétera. Por ahí hay un estudio muy famoso pues, que se publicó en Science hace unos años y dice que las niñas entre los 6 y los 7 años dejan de creer que son inteligentes. O sea, cuando oyen la palabra brillante, genio, inteligente, siempre lo empiezan a asociar a los niños. Y ahí también hay algo importante, Vane, que yo no sé si ahora también vamos a conversar, y es el rol de los docentes, por ejemplo, que hoy también es algo que nos convoca acá. Entonces, pues quiero como hacer también ese llamado, es porque para cerrar esta brecha de género es necesario sí o sí abordarla desde múltiples dimensiones, porque no es un problema aislado que simplemente se trate de una elección que hacen las niñas o las jóvenes. Tiene muchas otras cosas, incluso inconscientes, asociadas a esto. María Alejandra, y tú ya lo haces desde tu fundación, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo contextualizas a este ámbito de Medellín y de Antioquia? Bueno, desde AGMA lo que estamos haciendo principalmente es visibilizar a las mujeres que se desempeñan en Colombia en el área aeroespacial. Y muchas veces creemos que el campo espacial está muy lejos de nosotros porque es como, ay, el espacio, no, eso está por allá, lejísimos, eso no influye en nuestras vidas, ¿eso para qué? Y realmente tenemos que apropiarnos y darnos cuenta que las tecnologías satelitales, los datos satelitales y todos los desarrollos que hacemos en el campo aeroespacial influyen en nuestra vida cotidiana más de lo que nosotros creemos. Si no tuviéramos este tipo de tecnologías, no podríamos estar, por ejemplo, haciendo una transferencia con la tarjeta de crédito, no podríamos estar viendo televisión o nuestros programas en internet y demás. Entonces, bueno, esto es súper importante y la participación de las mujeres allí también. Y desde Colombia, pues podemos beneficiarnos un montón de esas tecnologías aeroespaciales y podemos también impactar
pues en gran medida la calidad de vida de las comunidades haciendo uso de esas tecnologías. Por otra parte, pues considero que desde la educación es muy importante que evitemos como el efecto Matilda o el borrar a las mujeres de la historia y les demos el reconocimiento que se merecen. Entonces, la invitación, si hay profesores, también es a que en sus clases traten de mencionar de igual manera a las mujeres y los hombres si presentamos un ingeniero, un científico, un inventor. Si conocemos a Albert Einstein, también podemos conocer quién fue Ada Lovelace, quién fue Valentina Tereskova y un montón de mujeres que han hecho historia y que pues no han obtenido o han tenido que luchar un montón para ser reconocidas en sus campos. Eso y lo otro que va unido como un poquito a la cultura, y es que desde el lenguaje muchas veces invisibilizamos las mujeres. Entonces, al referirnos como, ay, los niños o los jóvenes, pues muchas veces como mujeres tenemos que adivinar cómo será que ese niño nos incluye o están hablando solo para los hombres. Es como, los niños van a jugar fútbol. Entonces llega la niña, ay no, eran los niños. Y luego los niños pueden hacer ciencia y ahí es como, ¿será que yo también o ahí también es solo los hombres? Muchas gracias. Bueno, y como parte de esta dinámica de conversación, queremos traer la voz de otros actores, de actores muy importantes en nuestros contextos educativos. Vamos a escuchar las preguntas de algunos líderes, coordinadores, rectores y líderes de otros ámbitos educativos. Vamos a escuchar inicialmente la pregunta de María Eugenia, rectora de una institución educativa pública. Es un colegio donde el 99% es mayoritariamente población femenina. Mi pregunta es, ¿cómo hacer, qué hacer para que los líderes de gobierno, los de las funciones públicas, los líderes de empresa y los líderes educativos puedan fusionar estrategias en medio del amor y de la felicidad para que las damas, las chiquitas, las bachilleres no solo accedan a profesiones STEM, sino a empleos STEM, sino también a desarrollo social STEM con mismas garantías en cuanto a género, en la igualdad de género posible. ¿Cómo hacer desde el amor, desde el acompañamiento para favorecer que más niñas y mujeres accedan a espacios STEM, a formación STEM en el ámbito universitario, pero también a programas que impulsen su desarrollo, sus emprendimientos en STEM? Yo sí creo que todavía estamos en un momento en el que es necesario hacer acciones afirmativas para el ingreso de mujeres a carreras STEM en educación superior. Y acciones afirmativas son acciones enfocadas en, digamos, cerrar o digamos abordar todos los obstáculos que tiene una mujer para poder acceder a algo, en este caso a educación superior. Entonces, por ejemplo, dar becas para temas de tecnología, que sean becas para mujeres, eso es una acción afirmativa, ¿cierto? Pues eso todavía se tiene que hacer. Es que solamente en Colombia el 31% de los estudiantes de carreras STEM son mujeres, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues para mí eso es como algo que se tiene que hacer desde los líderes gubernamentales, desde los líderes empresariales. O sea, las empresas son organizaciones que también financian becas. Entonces, ¿por qué no hacerlo también de esta manera enfocado a mujeres, por ejemplo? Además, porque es que pues según datos de la ONU, cerrar la brecha de género en lo laboral se va a demorar todavía 286 años.
Según el Foro Económico Mundial, 132. Pero pues ninguna de las dos cifras es alentadora. Entonces, ¿cómo vamos a esperar 132 años a que se cierre la brecha? O sea, no, tenemos que hacer cosas en este momento que sí cierren las oportunidades de acceso, porque es que las oportunidades de acceso sí es un tema de equidad para mí. La equidad no es como tener igualdad de condiciones, sino proveer las condiciones para que las personas que tienen condiciones más difíciles para acceder, pues digamos esas condiciones se les faciliten, ¿cierto? Y en este caso de brecha de género hay que hacerlo. Entonces, bueno, hay un montón de cosas, no sé si las menciono o en otra pregunta o… Yo creo que en otra. Todavía tenemos un montón de cosas por conversar. María, ¿quieres decir algo ahí? Bueno, justamente yo creo que sí necesitamos tener oportunidades diferenciadas, necesitamos brindar oportunidades a mujeres de formación y sobre todo pues tenemos que brindar espacios seguros para que las mujeres que entren a carreras de STEM puedan permanecer y puedan terminar con éxito su formación y puedan pues continuar su vida profesional en el área. Y es también como el llamado a las empresas a ver si sus espacios son realmente seguros para que las mujeres quieran entrar y quieran pues quedarse y crecer en esa empresa. Sí, eso básicamente. Ok, bueno, vamos a cambiar un poquito el foco de la conversación para hablar de esa colaboración intersectorial, ¿cierto? Porque sabemos que es clave para que las estrategias permanezcan, se consoliden y tengan éxito, pues que gobierno, academia, sector social interactúen y colaboren. Sabemos que desde la academia se puede impulsar con fuerza temas de innovación, en la enseñanza, desde las organizaciones, pues apoyar a las mujeres en su trayectoria profesional y laboral. Desde el gobierno, pues por supuesto con políticas públicas y un montón de estrategias, pero ¿cómo pueden estos tres sectores, académico, la sociedad y el gobierno, colaborar de una manera más eficiente, de una manera más concreta, para crear oportunidades reales y sostenibles para las mujeres en STEM? Cuando tú dices sociedad, ¿ahí entra el sector privado? Sí. Ah, bueno, porque es el que representas en este panel. Pues, a ver, Vane, a mí se me ocurren muchas cosas. Por un lado, las políticas públicas son fundamentales para esto, ¿cierto? Hay que reglamentar, por así decirlo, muchos asuntos, empezando, sobre todo si miramos el tema de la brecha de género como un tema que es multifactorial. Entonces, por ejemplo, el tema de el trabajo del cuidado, ¿cierto? O sea, muchas mujeres o niñas o jóvenes dejan sus estudios porque tienen que dedicar muchas más horas a los trabajos de cuidado no remunerado de sus familias o de sus casas. En estos días, en una conversación que tuvimos de Entre Juntos Aprendemos, que es un programa en el que Explora es socio, nos decían los panelistas en esa conversación, nos decían es que las niñas a los 15 años dejan el colegio porque tienen que dedicarse a cuidar a sus hermanitos, ¿cierto? Pero no solo eso es un caso, pues, digamos, a nivel escolar, pero hay casos a nivel también de educación superior o hay casos ya a nivel laboral también. Las mujeres dedican muchas más horas a la semana a los trabajos de cuidado que los hombres. El DANE, por ejemplo, sacó una cifra que las mujeres dedican en promedio 7 horas y 44 minutos a trabajos de cuidado diario, los hombres 3 horas y 6 minutos, ¿cierto? Esto es un trabajo más no remunerado. Entonces, políticas públicas que, por ejemplo, reglamenten esto, ¿cierto? Eso también les va a permitir a las mujeres, o por un lado, repartir la carga, el cuidado con los hombres, o por otro lado, acceder a otras opciones que puedan financiar sus estudios, ¿cierto? En la academia, bueno, en el sector privado, algo que ya dije, pues dar becas diferenciadas para mujeres, teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir también en la posible deserción de las mujeres. O sea, no es simplemente
o sea, ya dar la matrícula es algo importante, pero creo que tienen que ser becas mucho más integrales, que incluyan otros factores que pueden llevar a la deserción. También en el tema de la academia, pues la academia en las facultades de educación, por ejemplo, también trabajan muchos temas de investigación educativa, evaluación, etcétera. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, los sistemas de evaluación en los colegios o en las universidades sean unos sistemas de evaluación pues que también sean inclusivos, pues que incluyan a las mujeres? Normalmente son sistemas de evaluación pensados por hombres con criterios de hombres. Entonces, por ejemplo, lo que les contaba ahorita, que las niñas a los 6, 7 años dejan de creer que ellas son brillantes, también en gran parte es porque los sistemas de evaluación, digamos que lo que hacen es enfocarse como en estos adjetivos o en estas características de inteligencia, brillante, no sé qué, que por sesgos inconscientes siempre están asociados a los hombres, ¿cierto? Eso ha ido cambiando, pero todavía esos sesgos existen de manera contundente. Entonces, esas son algunas que a mí se me ocurren para darle la palabra a mis compañeros. Yo creo que también pensar un poquito en flexibilizar tanto la educación como el ámbito laboral, porque si pensamos en la vida por periodos, a veces el periodo donde la mujer puede ser mamá también es el periodo donde está creciendo profesionalmente y uno a veces se rinde porque pues cuando uno se convierte en mamá siente que eso es todo para uno y uno quiere también ser mamá, y creo que los niños necesitan mamás presentes. Entonces, yo creo que sí hay maneras, hoy en día con la tecnología hay maneras de hacer los trabajos, algunos flexibles, y es abrir la conversación a las necesidades, y yo creo que todo es en pro de una mejor sociedad al final, porque cuando las mamás están presentes o los padres están presentes, también son hijos distintos, a unos hijos que tienen que vivir solos porque sus papás tienen que trabajar, y hoy en día tanto el hombre como la mujer deben trabajar en muchos lugares para poder subsistir. Entonces, es un tema, miren, en las Olimpiadas por primera vez había una guardería, o temas así simplemente como para pensar en las necesidades. Son cosas que a veces parecen triviales, pero para un individuo, lo voy a hablar personalmente, representa el mundo entero. Dejar a los hijos, a veces uno cree que es fácil, no es fácil. Y uno está siempre pendiente, entonces está aquí, pero está pensando allá. Yo creo que si pensamos en esas políticas de esos periodos de vida de las mujeres y cómo podemos hacer un trabajo mucho más ameno, también la productividad aumenta, porque uno es mucho más eficiente, esos rápidamente ya están en el colegio todo el día, pero cómo participa uno también en el colegio, en su trabajo. Yo creo que hay maneras y políticas simplemente de hablar de esas necesidades y mirar qué se puede hacer. No es un tema de blanco y negro, y no es un tema de decir que porque esa persona sí puede y porque este otro no puede, es simplemente conversarlo abiertamente y ver qué son necesidades reales para una sociedad mejor y qué podemos hacer. Otro tema es también esa equidad salarial. Muchas veces desempeñamos las mismas labores y objetivamente se ve que no hay una equidad salarial y uno se pregunta por qué, ¿cierto? No es que la mujer haga el trabajo diferente o menos trabajo. Entonces, simplemente poner estos temas, hablarlos abiertamente, como dije antes, no es un día de cambiar todo de la noche a la mañana, pero conversarlo y ver qué podemos hacer para llegar a esa equidad, creo que es bastante importante. Gracias. María. Bueno, yo creo que necesitamos articulación. Tenemos estrategias, pero pues los diferentes sectores muchas veces trabajan muy desarticulados o pues las cosas no van más allá del papel. Digamos que tenemos muchas organizaciones con programas muy bonitos, pero que necesitan recursos. Digamos, entidades como Geekers Latam, como ACMA, necesitan capital, inversión de tiempo, recursos humanos, un montón de cosas para poder llevar estos programas a muchas más personas e impactar pues muchas más mujeres. Además de eso, las políticas públicas, me sumo a que son una necesidad,
y tenemos que pues seguir conversando, pero pasar de la conversación a la acción. ¿Puedo agregar un par de cosas? Claro que sí. Bueno, pues del tema políticas públicas también, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer, que Colombia, digamos, ha mejorado bastante en eso, es con el tema de las licencias de maternidad. Se ha visto que en los países donde se iguala el tiempo de licencias de paternidad, pues eso reduce muchísimo más el riesgo de que una mujer renuncie a su trabajo, ¿cierto? Porque, pues por un lado, sale, digamos, igual de costoso tener un hombre que una mujer, porque muchas empresas la excusa es, ay, es que como la mujer cae en embarazo y sale a licencia, entonces es mucho más costosa. Pero por otro lado, la mujer y el hombre se reparten también entonces el cuidado de los hijos. Esto es una cosa que desde las políticas públicas se puede regular, ¿cierto? Y también en cuanto, por ejemplo, al sector público y a las instituciones educativas, por aquí vi algunos compañeros de la Secretaría de Educación, hacer que los colegios sean lugares también seguros para las niñas y las jóvenes también es algo fundamental para que ellas puedan seguir estudiando o quieran seguir estudiando. Entonces es otra cosa que se puede hacer desde el sector público. Claro, yo creo que hay un énfasis importante ahí en políticas públicas, pero además políticas que tienen que ser construidas de forma colaborativa y promoviendo sobre todo paridad de género, ¿cierto? Porque nos llegan pues muchos adelantos de política pública, pero pensados precisamente por no directamente las personas implicadas en estos retos. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta de un coordinador, esta vez desde la institución educativa Alfonso Upegui. El coordinador Cristian nos envió una pregunta. Hoy nos encontramos en el cultivo hidropónico elaborado por los estudiantes de básica primaria en colaboración con los estudiantes de la media técnica en conservación de recursos naturales. Actualmente nos encontramos en un proceso de transformación curricular y justamente mi pregunta para ustedes gira alrededor de este proceso. ¿Qué consejos podrían darnos para incluir algunos elementos de la educación STEM en estos cambios que estamos realizando a nivel de planes de estudio y mallas curriculares? Agradezco mucho su colaboración y seguramente será de mucha utilidad sus aportes e ideas para este proceso que estamos iniciando. Ellos están liderando un proceso de transformación curricular para incluir STEM en su plan de formación, ¿cierto? Y ellos quieren saber qué consejos aportan ustedes para llevar a cabo ese proyecto de transformación curricular. Algo que me parece fundamental es que los jóvenes sean capaces de identificar retos de sus contextos. Muchas veces en la educación tradicional los retos son dados a los estudiantes, las preguntas son cerradas, si es física o matemática, es un enunciado que uno sabe que tiene estas fórmulas, cuál cuadra y listo, lo voy a hacer. O en el caso de ciencias, muchas veces son guías que al final el profesor sabe cuál es el resultado, pero cuando el estudiante trabaja en un reto que le apasiona, que es cercano a esa población, porque lo viven en su comunidad, es mucho más apasionante trabajar y se enamoran mucho más de la ciencia cuando entienden que en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede haber respuestas a esa necesidad que ellos tienen. Entonces, la recomendación principal es abrirse un poquito como maestros a trabajar en la incertidumbre. A veces es muy difícil para uno como profesor hacer eso porque no se las sabe todas, pero ahí lo clave es crear una red de docentes, un liderazgo docente en donde uno casi que se vuelve parte del equipo con sus estudiantes y los conecta con expertos que sepan de lo que necesite para resolver el reto y no ser esos maestros como muy cerrados de contenido que desde el principio sabemos lo que va a aprender nuestro estudiante al final, sino que hay una cantidad de habilidades que son hoy fundamentales, no es el contenido que aprende, sino la habilidad del poder hacer, poder solucionar un reto complejo, poder comunicarlo, trabajar en equipos, todas estas habilidades blandas que hablamos. Entonces mi recomendación es esa, trabajar en temas que sean cercanos y apasionantes para los estudiantes. A mí se me ocurren varias cosas. La primera, hay que hacer una formación a los docentes, sí o sí, en temas de género, y no solo a los docentes, a los directivos pues también,
en temas de género, tema de sesgos inconscientes, todos los tenemos. Hay un test por ahí, creo que es de Harvard, que uno puede hacer y uno se da cuenta, no se cree así todo consciente y no, o sea, hay muchos sesgos inconscientes. Entonces se tienen que abordar sí o sí los temas de sesgos también. Y no solo la formación a los docentes y directivos no solo debe ser en temas de género, es que yo creo que se tienen que hacer cambios en la manera en que se evalúa, como yo ya lo dije también. Se tienen que hacer cambios en los referentes que se presentan a los estudiantes. Hay que empezar a presentar cada vez más mujeres también, lo que decía María Alejandra. O sea, los profes tienen que hacer también un esfuerzo en ese sentido. También se tienen que hacer cambios en las metodologías que se usan en el aula. Se ha visto que, por ejemplo, cuando son metodologías mucho más participativas, en las que tanto las niñas como los niños o las jóvenes y los jóvenes pueden participar, digamos, como en igualdad de condiciones, son mucho más efectivas que las metodologías que son, por ejemplo, hacer exámenes, etcétera. Entonces, Vane, yo creo que esa pues es como una manera importante de hacerlo, o sea, referentes, formación, abordar el tema de sesgos y metodologías participativas. O sea, dije 4. Bueno, para mí es súper importante la formación basada en proyectos o en retos. Desde muy pequeña, pues tuve la oportunidad de participar en muchos retos o proyectos extracurriculares o dentro del currículo, y gracias a eso es que estoy hoy acá. También en la universidad pues continuamos en muchos proyectos que tenían esa metodología y me parece súper importante motivar y fomentar la curiosidad hacia resolver problemáticas reales de las comunidades. Y eso, aparte de que mantiene viva la curiosidad y el amor por las áreas de STEAM, también fortalece un montón de habilidades de investigación, de habilidades blandas, y pues permite fortalecer los conocimientos en todos los temas de ciencia, ingeniería, arte y matemáticas, pues mientras se hace de una manera divertida, interesante y mientras se aprende. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ir cerrando este conversatorio tratando de aterrizar un poco todas estas ideas que hemos dejado acá sobre la mesa en la discusión al plano de lo educativo, ¿cierto? A ese asunto de vínculo con la formación docente que ya ustedes en las respuestas lo proyectaban un poco. Y para ello quiero compartirles una pregunta que nos hace Diana Gallego desde MOA y está en el siguiente video. Buenas tardes, soy Diana Gallego, profesional del Centro de Innovación del Maestro MOA. Mi pregunta para las ponentes es, teniendo en cuenta la experiencia que han tenido en sus procesos de formación y el contacto que tienen con maestros en sus diferentes campos de acción y conocimiento, ¿qué caracteriza a un maestro que inspire a sus estudiantes a formarse en las áreas de STEM? Gracias. Bueno, ¿qué caracteriza a esos maestros que impulsan a sus estudiantes a trabajar en áreas de STEM? Pues varias cosas. Son maestros que fomentan la indagación, hacerse preguntas por el mundo, ¿cierto? Por el mundo que los rodea o por el mundo en general. Entonces son maestros que yo creo que ya naturalmente también ellos son curiosos y entonces fomentan la curiosidad en sus estudiantes. La curiosidad es fundamental, yo creo que para seguir carreras en STEM o en STEAM, pues, o en STEM más, como lo queramos llamar, ¿cierto? Son maestros que usan metodologías participativas como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, investigación escolar, etcétera, y que no le temen a innovar, pues como hacer sus clases diferentes. Porque eso, digamos que les abre ventanas al mundo a sus estudiantes, ¿cierto? Y el hecho de que acompañen a sus estudiantes a hacerse preguntas o a solucionar problemas o retos, pues conecta a sus estudiantes con su alrededor y
y seguramente eso los va a llevar a querer proponer soluciones a los retos que ellos identifican, pues, ¿cierto? Y yo también creo que son maestros sensibles, pues por un lado a los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, pero sensibles también al mundo, a las problemáticas del mundo. Son maestros pues que de alguna manera, va a sonar muy cliché pues lo que voy a decir, pero como que de alguna manera quieren acompañar a sus estudiantes a que cambien su mundo, ¿cierto? Como maestros activistas, por así decirlo, pues como... Un maestro STEM es un maestro que inspira, es un maestro que quiere que sus estudiantes vayan más allá de un salón de clase. Los STEM tiene, no por cliché, que son disciplinas importantes para el progreso de la sociedad. Y yo creo que un maestro que es capaz de demostrarle a sus estudiantes que a través de la ciencia, la tecnología y la ingeniería y las matemáticas puede transformar el mundo, los estudiantes se apasionan con esto. Yo tengo la gran fortuna de que la mayoría de mis estudiantes son diseñadores y presentarles el mundo de la ciencia de una manera indirecta para resolver los retos que son importantes para ellos, los apasiona de una manera que yo nunca había visto. Cómo enganchar a alguien en estas disciplinas, ¿cierto? Por métodos tradicionales lo hacía. Claro, como profesor uno también tiene que ser muy creativo. Digamos, yo cuando entré a diseño, me dijeron tienes que dictar un curso, entonces yo estaba pensando, bueno, voy a dictar un curso de hongos para introducirles la biología de los hongos, pero si yo la llamaba biología de hongos, ¿qué diseñador iba a entrar a mi clase? Creo que ninguno. Entonces la llamé hongos mágicos y perversos. Se llenó, apenas se abrió el cupo, se llenó todo el curso. No tenían ni idea qué iba a pasar en esa clase, pero el nombre los atrajo. Entonces uno tiene que ser muy creativo también. Y esto es algo que reitero en los colegios. Me acuerdo el día de la feria de la ciencia en el colegio, todas las mamás son como, aquí tengo la peluca, tengo gafas, tengo todo, y uno es como así. Claro, para que la ciencia sea divertida, supuestamente uno debe verse divertido, pero la ciencia es divertida por sí sola, y eso es lo que tenemos que aprender a demostrar. Cómo podemos hacer espectáculos, y por eso hemos creado estos shows de magia STEM, cómo a través del asombro, cuando uno no necesariamente revela todo, sino genera curiosidad, uno vuelve a despertar ese niño interior. No sé si recientemente han tenido la oportunidad de ir a un show de magia, pero uno mira por todos lados qué está haciendo, el de dónde, quiere saber qué hizo y cómo lo hizo, y cuando detrás de eso hay una explicación científica, eso lo vuelve aún más interesante. Y despertar, a partir de ahí despertar conversaciones, eso es fascinante. Entonces, creo que un maestro STEM es una persona que inspira, una persona que conecta, como lo dijo Rosy, una persona que a la vez no le dice al estudiante que está equivocado, sino que también lo cuestiona, lo motiva y lo hace salir adelante a través de estas disciplinas. Bueno, a todo lo que dijeron, a mí me encanta el lema de mi universidad, entonces lo voy a usar para definir un maestro STEM. Para mí un maestro STEM es un maestro que inspira, crea y transforma. Y es lo más importante, inspirar, porque a través de la pasión por lo que hace, pues puede motivar a otros a preguntarse, justamente a crear y a transformar la realidad en donde viven y en donde se desenvuelven sus estudiantes todos los días. Y por eso pues es también súper importante que sea un maestro sensible y consciente de la realidad de su territorio y que busque pues empoderar a sus estudiantes y mostrarles las herramientas para que ellos mismos puedan empezar a dar soluciones a los retos que tienen día a día. Y otra cosa, chiquita. También yo creo que son docentes que no les da miedo no saber. Total. ¿Cierto? O sea, si hay algo que no saben, lo buscan con sus estudiantes. O sea, buscan aprender con sus estudiantes. Eso yo creo que también es fundamental. Bueno, esta conversación nos ha revelado muchos asuntos, ¿cierto? Entre ellos, pues,
que lograr una mayor participación de mujeres en STEM es un asunto que no es un reto que pueda resolverse desde un solo enfoque, ¿cierto? Necesita articulación, colaboración de gobierno, sociedad, academia, de todos los sectores. Es una tarea que involucra cambios en las políticas públicas, adaptaciones culturales y sobre todo pues mucha colaboración. Se nos queda en la memoria, o bueno, a mí se me queda en la memoria con esta conversación, el énfasis que ponemos en las familias y en los profes para motivar a las niñas y a las jóvenes a participar y a involucrarse en carreras STEM. El lugar de la incertidumbre en el aprendizaje, ¿cierto? Creo que ese es un mensaje bien bonito que ustedes dejan en esta conversación, y es que de ahí parte la curiosidad, de ahí parte un montón de desafíos en los que las mujeres pueden empezar a sentirse identificadas. La necesidad de fortalecer acciones afirmativas para seguir promoviendo la participación de mujeres en STEM y, por supuesto, la participación en la construcción de políticas públicas para fomentar pues, este aspecto. Y para el público yo quiero dejar una pregunta de reflexión, o bueno, dos preguntas para que se las vayan analizando en el resto de la tarde, y es: ¿qué pasaría si en 20 años las mujeres representaran, no como ahora, el 30 o menos del 30%, sino el 50% de los puestos de liderazgo en STEM? ¿Qué pasaría en esta sociedad, en este mundo, si ese porcentaje se alcanzara? ¿Y cómo sería un mundo, cómo sería el mundo si las soluciones sostenibles estuvieran lideradas mayoritariamente por mujeres? Ahí les dejamos esa tarea y esa reflexión para el resto de la tarde. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia, por supuesto a mis compañeras en esta tarde. Gracias por asistir, por los mensajes que nos dejan, por las experiencias, y bueno, que sigamos impulsando y trabajando por más mujeres en STEM. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.